a todos en este momento para poder afrontar la situación. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Hernández, psicóloga también del área de bienestar. Y pues con relación a lo que les mencionaba Angeli, pues la idea es mencionar algunas herramientas para el manejo de estas situaciones que están como tan álgidas en este momento y de alguna manera, pues bueno, complementar lo que ustedes de repente ya tienen o ya han escuchado y tratar de resolver algunas inquietudes, pues consideramos que este tipo de espacios grupales también condensa muy bien eh, como la consecución de esas herramientas para el manejo tanto de la ansiedad y el estrés que, como les comentaba hace un momento, se exacerba tanto por esta época. Buenas tardes, mi nombre es Karin Zúñiga, hago parte del equipo de psicólogas de la Universidad Pedagógica y pues con mucho gusto para acompañarlos en esta sesión y pues bienvenidos a todos y todas. Buenas tardes, mi nombre es Belma Calderón, soy psicóloga social y pues recientemente nombrada coordinadora del GOAI. Voy a acompañar este espacio para los estudiantes y pues esperamos que este espacio realmente sirva en beneficio a todos los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, ese es nuestro orden del día. Como punto número 1 es el saludo, punto número 2 objetivo, el punto número 3 vamos a compartir un video, punto número 4 el acercamiento conceptual al estrés y como 4.1 herramientas para su gestión y manejo, punto 5 acercamiento conceptual a la ansiedad y como 5.1 herramientas para la gestión y el manejo de la ansiedad y como punto número 6 un ejercicio de atención plena. El objetivo de este espacio es poder brindar a la comunidad universitaria algunas herramientas que permitan reconocer el nivel de corresponsabilidad en la gestión del estrés y la ansiedad como aporte directo al mantenimiento de la salud mental. A continuación les vamos a presentar un video. Tenemos entendido que para que todos podamos observarlo es importante que que podamos anotar. Voy a darle clic o play, pero quienes no logren verlo para que por favor lo puedan indicar a través del chat y lo podamos visualizar todos. Esté cercana por
Bueno, esperamos que se haya proyectado bien el video. En caso tal que no, al finalizar el espacio, de acuerdo a quienes no lo hayan podido observar, le enviaremos el link a alguna de las profesoras de este material y de el video y de lo que haga falta para que ustedes puedan observarlo completo. A continuación, Bueno, para nosotros, perdóname, sigue, tranquila. a continuación nos acercamos al marco conceptual. Bueno, entonces para nosotros es sumamente importante en un primer momento situarnos como en los conceptos, es decir, qué significa, en primer momento pues vamos a hablar del estrés, qué significa el estrés, para que de allí comencemos a hacer un acercamiento de cómo lograr manejarlo, porque pues es la idea. Entonces básicamente el estrés es la forma como el cerebro y el cuerpo responden a cualquier demanda ante cualquier tipo de desafío, ¿sí? Hasta las personas más tranquilas usualmente pues podemos llegar a padecer de estrés, ¿cierto? En muchos momentos de nuestra vida, o sea, el hecho, digamos, de tener que presentar un examen, iniciar un trabajo, soportar de pronto la idea de que un ser querido fallezca, un cambio como de lugar de vivienda y ahorita pues en este momento el tema de todo lo que ha traído como tal la pandemia y en sí el confinamiento y los cambios que hemos tenido que aprender a tolerar, ¿no? Son situaciones que de una u otra manera generan estrés en nosotros y que de alguna manera debemos pues aprender a adaptarnos de manera adecuada, ¿cierto? Porque pues de lo contrario, es decir, demostrar un poco de resistencia frente a esto, lo que vamos a generar es, es afectación sobre nuestro proceso de salud. Entonces, en primer momento, de una u otra forma, es un error atribuirle un significado negativo al estrés, ¿sí? Porque por el contrario, este estrés como que nos propone y nos prepara, perdón, asumir un cambio, ¿sí? Y generalmente es importante que tengamos en cuenta que todo cambio supone una tensión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso va a representar para nosotros, pues, como una serie de incomodidad, porque sí, se presenta incomodidad porque tenemos que tomar decisiones, tenemos que ser un poco más resistentes a cosas que de pronto antes no, para lo que no estábamos preparados. Entonces, eso de alguna manera genera inferencia, obviamente, sobre nuestro estar. Siguiente. Entonces, de esta forma, y como respuesta al peligro, o sea, ante las situaciones que entre otras, pues les mencionaba hace un momento, el estrés le indica al cuerpo que se prepare para enfrentar una amenaza o ir a un lugar, o huir a un lugar seguro. Entonces, básicamente, el propósito, el objetivo y la funcionalidad del estrés es la supervivencia, ¿sí? Entonces, de allí viene una cantidad de síntomas que vamos a revisar a fin de identificar y darles un manejo adecuado a ello. Ok, entonces, los síntomas del estrés se pueden observar en varios niveles. Por un lado, una respuesta fisiológica, una respuesta comportamental y una respuesta cognitiva. Aunque no necesariamente puede ser uno o lo otro, podemos ver como una mezcla de este tipo de síntomas. Entonces, como lo ven ustedes en la infografía, la respuesta fisiológica está relacionada con tensión muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda, cuello, perturbaciones en el sueño, malestar estomacal, gripes, infecciones, fatiga, etcétera, ¿sí? Respiración agitada, palpitaciones. La respuesta comportamental está relacionada más con las dificultades, digamos que a nivel del comportamiento, como la palabra lo dice, se observan entonces dificultades del habla, de pronto pues como un nerviosismo ahí que se nota, reacciones impulsivas o un poco agresivas, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Además también se observa como un nivel de alta accidentalidad y cambios en el apetito. Entonces, pues gente que dice que no puede comer o que come mucho o que solo quiere comer una cosa, bueno, etcétera, etcétera. Y la respuesta cognitiva está relacionada a aquellas respuestas emocionales
o mentales como miedo, confusión, ansiedad, irritabilidad. Muchos pensamientos negativos, y para, digamos, estudiantes, la dificultad para concentrarse, poner atención, olvidos, pensamientos repetitivos, dificultad para tomar decisión, preocupación por el futuro y excesiva autocrítica. Como les decía, los síntomas no necesariamente son todos estos. O sea, una persona que tiene estrés o que sufre de algún nivel de estrés no necesariamente tiene toda esta lista, puede tener unos u otros síntomas que se presentan, porque cada reacción es diferente para las personas. Entonces tiene que ver más como con su estilo de vida, sus prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente podemos ver. En cuanto al estrés y sus síntomas, hay unos niveles de estrés. Hay un estrés agudo, un estrés crónico y un estrés postraumático. En cuanto al estrés agudo, es un tipo digamos, de reacción que surge ante, digamos, la inminencia de algún evento muy importante para la persona, o digamos como sorprendente, o digamos como alguna eventualidad, ¿cierto? Y se presenta en un breve periodo de tiempo, y desaparece con rapidez, de acuerdo, digamos, también al manejo de la persona. A veces el estrés es porque tiene, como lo decía mi compañera Catherine, tiene que ver con esta, digamos, necesidad de, por ejemplo, entregar un informe, un examen, terminar los estudios, digamos, como una gran cantidad como de aspectos que pueden ser muy puntuales y que se resuelven más o menos en un corto tiempo. Entonces ahí hay como un nivel, una subida alta del estrés, pero conforme se resuelven, digamos, las expectativas de la persona, entonces se logra, ¿cómo se dice? Se logra resolver el estrés. Estrés crónico se mantiene con el tiempo. Hay una normalización en relación con el factor estresor, no se ven salidas a la situación. Y esto es más relacionado con situaciones, como lo dice allí, que se mantienen en el tiempo y que las personas realmente no ven como un factor estresante. Por ejemplo, personas que tengan que viajar por 4 horas ida y vuelta de la casa al trabajo y viceversa, aunque esos son viajes estresantes y son factores de estrés, las personas, como son sus labores cotidianas, lo normalizan. Sin embargo, eso no significa que no se, ¿cómo decirlo? No incida, ¿sí? En el comportamiento y en el cómo se siente la persona y en el origen del estrés. Y ahí, por último, un estrés postraumático, que está relacionado pues más como al suceso de una situación difícil, traumática, un accidente, la pérdida de alguien de una manera abrupta, o la pérdida del trabajo. Bueno, diferentes aspectos. Cualquier cosa puede ser un factor estresante, pero básicamente el estrés postraumático está relacionado con aspectos, digamos, como muy intensos, y que las personas difícilmente pueden manejar. Entonces, luego de que pasa, digamos, el evento traumático, se mantiene el miedo como un mecanismo de defensa, y siempre se trata como de no volver a caer en esa situación. Continúa mi compañera Angeli. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿y qué momento se complica? Como mis compañeras hace un momento nos acercaban desde esos conceptos, ¿cierto? Nos indicaban que habían unas manifestaciones, ¿cierto? Unas manifestaciones que pueden ir y que pueden venir, ¿cierto? ¿Y en qué momento se complica? Cuando vemos que con el tiempo se mantienen, ¿cierto? Que hay unos efectos perjudiciales para la salud, ¿sí? Y que la percepción de amenaza y de riesgo, de peligro,
que hace un momento comentábamos, pues se mantienen en el tiempo y no se va. Entonces, al poder identificar estas manifestaciones que perduran y que no se van, digamos que no fluyen como debería hacerse de manera natural, entonces es allí donde empieza a complicarse con dolores de cabeza, dolores de espalda, digamos que hay afectaciones corporales y a nivel de los sistemas que nos llevan a considerar que es importante que a través de un especialista se pueda, digamos que recibir la atención o que nosotros en su medida podamos solicitar una orientación de lo que debo hacer con respecto a eso que estoy sintiendo. ¿Qué se puede presentar y qué afectaciones son esas que mencionamos? Entonces pueden haber trastornos digestivos, pueden haber afectaciones en la piel, muchas veces salen esos sarpullidos o esos brotes que decimos que de dónde salen, que pensamos que tienen un componente médico diferente y puede ser por los niveles de estrés, puede haber mareos, debilidades. Y hay una gran mayoría de personas que indican o que experimentan situaciones de insomnio, ¿cierto? Pesadillas, empieza a tener la dificultad, la alopecia, que es la caída del cabello, y otros trastornos psicosomáticos que se pueden presentar con el tiempo. ¿Cómo manejar el estrés? Y es allí donde nosotros empezamos a motivar a hacer los ejercicios de corresponsabilidad. Uno, poder identificar esas señales, poder reconocer en cada uno de nosotros aquellas situaciones que se están presentando, reconocer señales que nos entrega el cuerpo, ¿cierto? Como la dificultad de dormir, creo que ya mis compañeras las han mencionado algunas, casi que todas. Entonces, el primer paso o el primer momento para poder gestionar o poder manejar el estrés es reconocer lo que corporalmente, lo que fisiológicamente, lo que emocionalmente me está sucediendo, ¿cierto? Identificar que estoy experimentando posiblemente algunas emociones que son normales en su medida, pero que si se desbordan o que realmente generan un malestar adicional, deben ser tratadas o orientadas por un profesional. Entonces, dentro de las herramientas que nosotros encontramos importantes para compartir, para poder gestionar este estrés, uno, bueno, es el reconocimiento emocional, poder reconocer las emociones como naturales, ¿cierto? Entonces, en situaciones en donde, por ejemplo, me siento tensionado, me siento estresado o estresada porque, por ejemplo, estoy en confinamiento, que es nuestra actualidad, estamos en confinamiento, pero además tenemos unas responsabilidades académicas y tenemos que responder también con las cosas de la casa, ¿cierto? Entonces son muchas situaciones que nos llevan a tensionarnos y a exigirnos y posiblemente nos llevan a experimentar emociones como ansiedad, preocupación, miedo, digamos que sentirse un abrumado, frustrado, enojado. Entonces, el primer paso es reconocer esas emociones que hacen parte y son inherentes al ser humano. Una vez uno las reconoce, pues se plantea qué es lo que me está llevando a sentirlas. Entonces es importante poder por ahí anotar, hacer algún registro de esas situaciones que en la cotidianidad nos están llevando a sentir estas emociones. Segundo, pues poder realizar actividad física, ejercicios sencillos, aun cuando estemos en aislamiento y en cuando estemos en nuevas rutinas, pues es importante que en medio de esas rutinas podamos disponer de un tiempo durante el día que nos lleve, sino bien hacer, digamos que el desarrollo de una actividad o de una disciplina completa, sí rutinas pequeñas en donde el ejercicio haga parte de nuestra rutina. Son 5 o 10 minutos, ¿cierto? En los que se puede realizar estas actividades y van a favorecer el bienestar y la regulación que necesitamos, ¿cierto? Y la reducción de los niveles de tensión que puede producir las situaciones que estén pasando. Además de eso, tenemos un ejercicio de respiración ventral, es decir, donde la inhalación se dirige bajo del ombligo, o sea, va hacia el diafragma. Durante 5 segundos se solicita que se inhale, ¿cierto? Y que se vaya contando lentamente hasta llegar a 5, que se sostenga unos 5 segundos también en el diafragma, es decir, en el estómago, el abdomen se tiene que expandir.
hasta 5 segundos se puede sostener y luego que se exhale también por la boca, también con una duración de 5 segundos. El poder desarrollar, el poder entrenar o hacer esta práctica de la respiración diafragmática o ventral nos permite a nosotros generar mejoría en el proceso de oxigenación. Y esto a su vez nos permite la regulación en los sistemas nerviosos. Importante también, como una de las herramientas que encontramos, es poder establecer los límites frente a las diferentes actividades o responsabilidades que tenemos que asumir. Es importante para un equilibrio lograr decir que no o poder lograr decir dejo para determinado momento y poder darle un orden de prioridad a las situaciones que debemos atender. Porque generar el desarrollo de muchas cosas al mismo tiempo genera niveles de tensiones más altos. Entonces, para bajar ese nivel de tensión es importante darle un orden inicialmente y a lo que pues no podamos responder, decirle que no en determinado momento y postergar para que se le vaya dando fluidez y desarrollo a las otras actividades. Es importante también aprender a ver las situaciones de diferentes maneras o desde diferentes puntos o perspectivas. ¿Por qué? Porque a veces la rigidez en esa perspectiva o en esa manera de ver la vida nos lleva a generar tensiones y si en algunos momentos llegamos a encontrar flexibilidad para poder entender esas situaciones, logramos también ajustar algunas situaciones que nos va a llevar a tener mayor amabilidad con el desarrollo de esa cotidianidad. Bueno, otra de las herramientas será aceptar que algunas cosas dependen de nosotros y algunas cosas no dependen de nosotros. Y las que no dependen de nosotros difícilmente las podemos cambiar. Entonces, aceptar esa situación, aceptar y comprender nuestra responsabilidad y lo que depende de nosotros nos va a ayudar muchísimo. Además de eso, y creo que es una herramienta fundamental, es no desconectarnos de esas personas que están a nuestro alrededor. Hoy en día lo tenemos, digamos que como una tarea diferente, ya no nos conectamos y no interactuamos de la misma manera porque ya no estamos en la presencialidad. Sin embargo, no quiere decir que no lo podamos hacer. Podemos conectarnos a través de videollamadas, podemos conectarnos a través de solamente la llamada, podemos conectarnos y es importante que en medio de nuestras rutinas establezcamos esos espacios que nos van a permitir acercarnos a los compañeros, a los familiares, a los amigos, que podamos conectarnos a nosotros mismos, dejando tiempo para poder relajarnos, vernos un videíto, escuchar música. Sé que es complejo porque tenemos responsabilidades, pero no quiere decir que no las podamos desarrollar. Entonces, dentro de esas sugerencias está que nos sigamos conectando con las personas, con nuestro entorno, con los amigos y que podamos así fortalecer las redes de apoyo que en este momento pues requerimos aún más. Bueno, en la misma línea conceptual, pues también asociado un poco al estrés, encontramos la ansiedad. Entonces, la ansiedad es una emoción normal que viene acompañada de cambios fisiológicos y pues que buscan prácticamente esto, eso, adaptación, ¿sí? La función de la ansiedad, muy similar al del estrés, es movilizar al organismo para mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas que en determinado momento está generando la situación, ¿sí? Entonces, la atención en ese momento se centra en la situación amenazadora, perdón, y excluye otros asuntos. Entonces, generalmente, así como en el estrés, está presente la tríada de cómo pienso, cómo siento y cómo actúo, ¿sí? Entonces, allí el miedo está presente, es decir, generalmente la emoción es el miedo y va acompañado de la ansiedad, que son todas las reacciones a nivel fisiológico que se presentan, que ahorita se las describiremos más puntualmente, que es, digamos, sudoración en las manos, palpitación, ¿cierto? Entonces, la ansiedad es esa respuesta fisiológica, como les decía hace un momento, que acompaña al miedo, ¿sí? Y con la ansiedad lo que se busca precisamente es como una especie de campanazo que nos invita, digamos, a generar un cambio frente a ciertas situaciones que de una u otra manera llevamos acumulando que generan tensión para nosotros, ¿sí? Entonces, básicamente la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo es a lo que está pasando en ese momento
y la ansiedad es a lo que viene, ¿sí? Entonces, es una situación que también nos puede pasar a todos y que de alguna manera conviene poderlo manejar, porque de la misma forma que como el estrés, el no comprender bien cómo, qué es lo que nos está campaneando la presencia de esa sintomatología nos puede llevar a generar pensamientos de tipo catastrófico, pensamientos basados en creencias irracionales que no nos lleva a generar un adecuado proceder frente, digamos, a lo que nos está pasando allí. Entonces, básicamente, dentro de las causas de la ansiedad, allí podemos encontrar factores genéticos, biológicos o algunas enfermedades que pueden generar, o sea, la presencia de algunas enfermedades que pueden generar como ansiedad en nosotros, ¿cierto? ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos vamos a morir? ¿Cuánto vamos a durar? Es una cantidad de pensamientos que, como les decía, empiezan a generar como, no sé, como confrontación en nosotros mismos, y si no lo manejamos bien, pues obviamente podemos llegar a generar bloqueos que afectan obviamente nuestro normal desempeño en la vida. Factores escolares, exigencia académica, matoneo escolar, desmotivación, pérdida de interés, ¿cierto? Factores que también pueden llegar a generar ansiedad, factores culturales, factores políticos, factores a nivel personal, como les decía hace un momento, la forma de pensar y cómo asumimos pues nosotros esos cambios llegan a nosotros, el tipo de creencias que manejamos, las metas que tenemos y de repente nos sobreexigimos mucho y cómo organizamos nuestro tiempo precisamente para dar respuesta a todo ello que en determinado momento anhelamos conseguir. Otros aspectos que pueden llegar a generar ansiedad, los factores laborales, tener malas relaciones a nivel laboral, tener desajuste entre horarios de universidad y trabajo, los factores ambientales, el tipo de vivienda, la ubicación, ¿cierto? Las vías de acceso, el tema del transporte, factores familiares, en nuestros procesos de socialización, la amistad, nuestra pareja, factores económicos, si hay desempleo, si dependemos de nuestra pareja, ¿sí? Son situaciones que obviamente pueden llegar a ser generadoras de ansiedad y que, como les mencionaba hace un momento, de no manejar de manera adecuada, pues obviamente se nos va a generar un caos, y estos síntomas de la ansiedad efectivamente pueden llegar a convertirse en un trastorno pues como, claro que tiene manejo, pero pues obviamente va a implicar mucha más complejidad. Bueno, reconocer la ansiedad cuando es más intensa de lo normal, una invitación a la corresponsabilidad. Como lo decían mis compañeras, tanto el estrés como la ansiedad son emociones que van a surgir naturalmente de acuerdo, digamos, a los requerimientos o a las demandas del medio externo o las propias demandas por pues, los proyectos de vida, los compromisos, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, cuando estas emociones se desbordan y no son controlables, podemos, digamos, como sentirnos muy afectados. Entonces es importante reconocer algunos indicadores en medio de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando es demasiado intenso y desproporcionada la reacción, ¿cierto? O demasiado prolongada frente a algún evento que está sucediendo. Por ejemplo, tengo examen, ¿sí? Pero estoy, como decimos, estoy ansioso, entonces como mucho o, o no duermo nada. Estoy todo el tiempo diciendo, estoy muy preocupado, estoy muy ansiosa, no sé cuántas, pero finalmente no me concentro en lo que tengo que hacer. Es decir, estoy, digamos, como enganchada en el síntoma o en la dificultad que estoy presentando, en lugar, digamos, de concentrarme en aquello que debo hacer, ¿sí? Ahora vamos a revisar cómo es que vamos a concentrarnos más adelante, pero finalmente, digamos que lo que quiero puntuar es como este tipo de eventos. Podemos volver atrás y la termino. Eso, gracias. Digamos, todas estas sensaciones pueden ser
intensas y desproporcionadas pueden durar mucho más tiempo de lo que necesariamente debería durar, porque finalmente, como lo decía Catherine, estas sensaciones son unos campanazos, una alerta para la acción, ¿cierto? La atención se focaliza en la sensación de miedo más que en el evento en sí, ¿cierto? Es decir, estoy preocupada porque tengo que presentar el examen, ¿cierto? Tengo mucho miedo porque, digamos, es un examen muy difícil, es el último del semestre, pero digamos que aplazo ponerme a estudiar, por ejemplo. Y la intensificación de preocupaciones sobre lo anormal o pensamientos catastróficos, como lo planteaba Catherine hace un momento. Ahora sí, el siguiente. Entonces, todos esos, digamos, como aspectos que les mencionaba más atrás, son aspectos que son la sintomatología de la ansiedad. Entonces, como ustedes los ven, hay diferentes tipos de síntomas. Hay síntomas emocionales como tristeza, nerviosismo, irritabilidad, impaciencia y miedo. Hay que tenerlo muy claro. Fisiológicos, otra vez, corazón acelerado, sensación de hormigueo en las extremidades, manos y pies, falta de aire, sudoración, mareo, dolor de cabeza, dolores musculares, el insomnio es, ¿cómo se llama? Un síntoma que se nota mucho y muchas de nuestras consultas están dirigidas ahí. El aumento o disminución del apetito, ¿sí? Lo mismo, como mucho o como muy poco, tendencia al consumo del cigarrillo, alcohol y otras sustancias psicoactivas, y es probable que si están con parejas haya disfunciones sexuales, o si no tienen pareja también, ¿sí? Conductuales, es decir, comportamentales, impulsividad, agresividad, habla acelerada, en otros casos, digamos, como que también hemos tenido como esto que dicen los estudiantes, como de pánico escénico o dificultad para hablar, es decir, también sienten como mucha inseguridad, que iría como más en el aspecto emocional, y que se notaría conductualmente en que no pueden hablar, que están tartamudeando, bueno, etcétera, etcétera. Cognitivos. Esto es muy importante y tiene que ver con lo que les explicaba ahora, dificultad en la concentración para poner atención, para las lecturas, para escribir, para hacer los trabajos, es decir, acabo de leer un texto y voy a, digamos, hablar de eso y realmente no puedo, digamos, dar cuenta de lo que leí, por ejemplo, es decir, ¿sí? Toma de decisiones y preocupaciones excesiva, y la dificultad para controlar las preocupaciones, porque como les contaba, es más importante, digamos, como esto que se siente, ¿sí? Que digamos, encontrar la salida para el problema, ¿sí? Es decir, es como centrarse mucho en la sensación de angustia, de miedo, de no voy a poder, que finalmente en salir y resolver el asunto. Posponer las situaciones, evitar las responsabilidades y descontrol emocional mucho, ¿no? Es decir, como irascibilidad, es decir, no me hables ahora, no quiero hablar, es decir, es decir, como un sobredimensionamiento de lo que estoy, digamos, viviendo, y la respuesta hacia la afuera es como un poquito desajustada, descontrolada. Siguiente. Bueno, sí, Angeli. Bueno, gracias, Karin. Entonces, digamos que siguiendo con esto que las compañeras nos han contado de la ansiedad, pues entonces vamos reconociendo algunas cosas, y es que la ansiedad es una respuesta automática, ¿cierto? Y responde o es la consecuencia, ¿cierto? En su mayoría de pensamientos que son inútiles o que son disfuncionales de nuestra realidad. Entonces, en su gran mayoría, ¿cierto? Se quedan latentes ideas de amenaza, de incertidumbre o de negatividad. Claramente, como elemento fundamental, tendríamos que empezar a identificar esos pensamientos que están siendo en ese momento disfuncionales.
Y a partir de allí, entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que están siendo excesivas esas respuestas o esos momentos ansiosos, es importante entonces acudir a solicitar ayuda, a buscar especialistas, alguien que nos pueda orientar frente a qué debemos hacer o qué podemos hacer con esto que estamos sintiendo. Entonces, cuando hay preocupaciones excesivas, como acabo de mencionar, que están interfiriendo con mi vida cotidiana, es decir, que no me dejan desarrollar las actividades, que no me dejan vivir tranquilamente con mi familia, que no me permiten responder en el trabajo, ¿cierto? Cuando definitivamente no pude controlar los miedos y las preocupaciones y son exageradas, ¿cierto? Cuando estoy sintiendo una tristeza profunda y cuando siento que en cambio de estar resolviendo mis dificultades o desarrollándome de manera adecuada, estoy entrando en el exceso, en el consumo de alguna sustancia psicoactiva, ¿cierto? O de alguna conducta adictiva. Entonces debo empezar a revisar el pedir ayuda. Tenemos que recordar que hay un vínculo entre la ansiedad y los problemas de salud física y también hay vínculo o relación con el estrés. Entonces, súper importante verificar el estado corporal, el estado físico, cómo esa ansiedad y ese estrés me está afectando, ¿cierto? Y en esa medida, entonces, acudir a medicina física, ¿cierto? Y en su medida especialista, después de ser orientado por esa medicina física, a especialista de la salud mental. Cuando hay pensamientos o cuando se refuerzan algunas conductas, si es que han existido, de autolesión, de desvaloración por la vida, conductas suicidas, es importante, urgente y con inmediatez buscar ayuda y atención. Cuando definitivamente tengo conflicto y un conflicto de gran medida para manejar las emociones que estoy experimentando, debo también pedir ayuda. Cuando estoy enfrente de una situación de maltrato, ¿cierto? De que estoy siendo agredido o que de caso contrario estoy agrediendo a alguien por todo lo que estoy sintiendo y no logro controlarlo, pues también debo acudir a que me presten orientación frente a la situación y ayuda. ¿Mm? Entonces, como se lo mencionaba hace un momento y lo hemos repetido en el espacio, hay una clara relación entre los pensamientos y las emociones y nuestras experiencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y estas son algunas de esas herramientas. Digamos que es súper importante que mantengamos una autoobservación, que nos conozcamos, que le demos prioridad a saber nuestros estados físicos, nuestros estados mentales, nuestros estados emocionales, reconocernos frente a todo eso que puede pasar cuando estamos viviendo algunas experiencias. Por ejemplo, cuando en este momento estamos en confinamiento, cuando estamos sintiendo una gran diferencia en esas rutinas, en esos hábitos, en todo, digamos que el área académica o el área social y que vemos que hay una afectación importante por todos esos cambios, ¿cierto? Entonces debo reconocerla, no negarla, sino reconocerla, aceptarla y poder verificar qué puedo hacer para poder resignificar o para poderle brindar mi ayuda ante esa situación. Poder verificar cómo se está manifestando físicamente esa ansiedad, ¿cierto? Como lo mencionábamos, hay agitación, se acelera el ritmo cardíaco, hay una sudoración, pueden haber dolores de cabeza, pueden haber tensiones musculares que a veces se hacen realmente muy, muy intensos, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y importantísimo poder saber qué estamos sintiendo emocionalmente, qué estamos experimentando. Si estamos experimentando miedo, ¿por qué lo estamos experimentando? Siempre no podemos alejarnos de esa relación. Entonces, ¿qué nos está causando el miedo? Si me estoy sintiendo confundido, no ignorarlo, por el contrario, debo registrarlo, debo estar atento y revisar claramente los pensamientos que son reales, ¿cierto? O que se acercan a lo que estoy experimentando realmente e identificar también esos pensamientos que son irreales y que son inútiles y disfuncionales para el desarrollo de mi vida. Sí, entonces podemos pensar, por ejemplo, que tengo la sustentación de mi trabajo, ¿cierto? Entonces puedo angustiarme, puedo sentir miedo y digamos que eso es muy adaptativo porque eso nos permite prepararnos, pero por ejemplo podría ser un pensamiento irreal el pensar y el anticiparme a creer que me va a ir mal, que me van a generar demasiados cuestionamientos, que me van a poner una mala nota, que no lo voy a hacer bien, porque son pensamientos no solamente disfuncionales, sino que son salidos de la realidad porque todo eso
no lo sabemos si realmente va a pasar o no va a pasar. ¿Mm? Como otro elemento es aprender a relajarnos, como lo mencionábamos también, a tener momentos en donde hagamos ejercicios de respiración consciente, en donde podamos hacer un espacio de meditación, si bien a veces tenemos que hacer, digamos que acercamiento a esos ejercicios corporales, pues mientras tanto podemos ir haciendo rutinas cortas de actividad física que nos permiten también encontrarnos con nosotros mismos y generar, digamos que espacios adecuados y de bienestar para nosotros. Y por último, tenemos que aprender a escanear, ¿cierto? A observar y digamos que a evaluar las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Porque a veces se dimensionan de manera errada, ¿cierto? Y eso nos hace que tengamos a su vez pensamientos que también son irreales. Entonces, aprender a observar y a escanear las situaciones que nos están amenazando, esas que nos están llevando a tener pensamientos catastróficos, ¿cierto? O preocupaciones excesivas y que nos sacan de un razonamiento, digamos, adecuado, hablándolo desde lo emocional y desde lo cognitivo. Y bueno, entonces para finalizar, entonces nada, tener y poder evaluar esos pensamientos inútiles y poder regalarnos un poco más de tiempo frente a que esto nos lleva a contemplar, digamos que también nuevos espacios para generar hábitos nuevos y adaptaciones a lo que nos estamos enfrentando o lo que estamos experimentando. No sé si hasta allí haya alguna pregunta de los estudiantes, de las estudiantes o de los docentes que nos puedan compartir, porque digamos que no tenemos en este momento acceso al chat grupal. Sin embargo, para nosotras es importante que ustedes nos puedan compartir alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer frente a estos dos temas que acabamos de abordar. Angeli, faltaría el ejercicio de atención plena. Sí, señora, ¿sí te parece lo primero las preguntas o primero el ejercicio? ¿Cómo te parece mejor? Ok. Como digan, si quieren ya vamos haciendo las Exacto, sí. preguntas. Las preguntas, sí. Si de pronto alguna de las profesoras nos ayuda de pronto a canalizar las preguntas que los chicos o las chicas logren hacer en el chat, estamos entonces en este momento en disposición de poder contestarles. Bien, gracias a ustedes por esta primera parte de su intervención. Entonces, por favor, a quienes nos están acompañando y deseen hacerle alguna pregunta a las psicólogas, por favor, activan su micrófono o levantan la mano para darles la palabra. Sí, señor. Creo que ya hay alguien, creo que Melanie Vargas alzó la mano, levantó la mano inicial. Y Edwin luego- Yesid Y también. luego Edwin, sí. Listo, entonces, Melanie, te escuchamos. Tengo una pregunta, es en cuanto cuando uno observa comportamientos como los que nos acaban de indicar en otras personas, ¿cómo podemos hacerles como la invitación o la reorientación para poder expresarlo, para poder ir a las diferentes áreas dependiendo de los factores que uno ve? Gracias, profesoras. Bueno, pues igual ahí es muy importante, pues si tú ves que la persona tiene algún comportamiento de los que describes o de los que de pronto pudiste haber identificado durante nuestra charla, creo que ahí lo importante sería que tú le preguntaras cómo se siente, ¿no? Y que dependiendo de lo que la persona te conteste, bueno, si es tu amiga o tu amigo, tu pareja, algún familiar,
de pronto pensar es en la posibilidad de decirle, bueno, sería importante que para que no avance eso que estás sintiendo, puedas consultar con un profesional que de una u otra manera te va a brindar una orientación un poco más neutral, ¿no? Que digamos que nosotras no negamos que exista pues como esas redes de apoyo que a veces son tan fundamentales en la vida, la parte espiritual, la parte social, la parte familiar, pero el hecho de consultar con un profesional da esa posibilidad de un concepto más neutral y más basado precisamente en el conocimiento. Entonces, creo que lo primero, preguntar cómo se siente e indicar que esos síntomas se pueden complejizar y por eso la importancia de consultar con un profesional. Gracias. Edwin, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta es como más basada porque, pues, digamos que en algún momento de la carrera he sentido como ciertas ansiedades y ciertas dificultades y, pues, digamos que hay varios procesos que me ayudaron, como por ejemplo, no sé si me imagino que sí, es el de problema de mindfulness, la situación de mindfulness, que no sé si también, digamos, la aplican digamos, cuando una persona tiene como, pues, digamos, consulta con ustedes para ese tema, ¿sí? No sé si me dicen entender. Sí, Edwin. Sí, Edwin, muchas gracias. Y mira que está muy relacionado a eso que tú nos compartes, que nos parece muy adecuado. Al final de este espacio tenemos previsto poder compartir con ustedes un espacio de atención plena, que es esa técnica que tú acabas de mencionar de mindfulness, y es esa que nos invita a generar esos espacios de atender o brindar atención, y digamos que poder concretar algunos procesos en una sola situación y que nos llevan efectivamente, como tú lo indicaste, a poder mejorar los estados de oxigenación, de respiración y poder bajar los niveles de tensión que podamos estar presentando. Entonces, al Listo, final, muchas les vamos a compartir un gracias. ejercicio. No, gracias a ti. Bien. ¿Algún otro asistente que desea alguna pregunta, comentario? Sí, iba a complementar algo con relación a lo del mindfulness, que está pues indicado precisamente para el manejo de procesos de ansiedad. Y sí, o sea, cuando se hace la consulta, la parte de orientación, algo de lo que nosotras sugerimos es lecturas basadas precisamente en ello. Sí, respecto a lo del mindfulness, porque pues eso requiere, digamos, como un entrenamiento previo para lograr precisamente esos estados como de atención plena y concentración. Bien, ¿alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Sí, entonces en el chat nos comparten una pregunta y dice así: cuando ustedes dicen que recurrir a una ayuda urgente, ¿a dónde se debería recurrir principalmente? Es decir, en el momento en que se identifica en que se necesita ayuda, ¿cuál sería el mecanismo? ¿A dónde se debería recurrir? ¿Cómo se debería recurrir? Nos preguntan. Bueno, en el momento, digamos que sí es importante que cuando hablamos de una emergencia, de una situación de urgencia en donde realmente hay un desborde de todas estas sintomatologías, es importante tener a la mano la línea 123, que es una línea distrital de atención a urgencias, ¿cierto? O en su medida, cada uno debe tener en cuenta la línea telefónica de su EPS para que sea orientado a poder recibir atención frente a la situación que está experimentando. Nosotros en un momento les vamos a hacer un acercamiento a nuestra ruta de atención como primeros respondientes en el área de psicología y de la salud mental. La universidad cuenta con un grupo de profesionales que brinda orientación psicológica, ¿cierto?
que no es intervención clínica, pero que puede orientar y que puede brindar con algunos elementos y algunas estrategias, ayuda frente a cómo poder gestionar alguna situación que pueda estar cercana a esta sintomatología o a estas problemáticas. Entonces, la línea 123 de emergencia, línea distrital, línea 106, que también es distrital y que es línea psicosocial, también atiende 24 horas del día, 7 días a la semana, al igual que la línea de emergencia. Y tener muy en cuenta entonces la línea de atención de sus EPS, ¿cierto? Y de manera corresponsable, ¿cierto? Nosotros invitamos a que ustedes puedan, quienes sientan, quienes luego de evaluar la situación, consideren que están pasando por una situación que deba ser atendida, que ustedes se puedan acercar a sus EPS a poder solicitar acompañamiento y una valoración desde el área de psicología. Todas las EPS brindan desde la salud mental la atención. Gracias, Angeli. ¿Alguna otra pregunta de parte de los asistentes? Bueno, al parecer de momento no tenemos más preguntas. Si les parece, podríamos continuar a la segunda parte, que sería el ejercicio de atención plena. Ok, entonces los dejamos con nuestra compañera Karen Zúñiga, quien va a ser quien coordine y monitoree con ustedes y que les pueda guiar en este espacio, en este ejercicio. Ok, Angeli, por favor, si pudiéramos poner la presentación donde aparece el diafragma con la respiración. Y por ahora, digamos que los invito a que se pongan muy cómodos en sus sillas y en la anterior, esta, exacto. Y digamos que la indicación, como lo dice ahí, vamos a inhalar y a exhalar por la nariz. La idea de este trabajo es hacerlo, la inhalación y la exhalación en un tiempo muy despacio, muy lento, ¿cierto? Porque cuando se afecta, digamos, las emociones, cualquier tipo de afectación emocional, lo primero que sentimos es un cambio en el ritmo de la respiración y otro cambio en el ritmo cardíaco, a veces sentimos taquicardia, ¿no? Entonces la idea, y pues cuando estamos, digamos, en un conflicto o en alguna argumentación con alguien, a veces no se nos ocurre nada que decir, nada inteligente y a veces nos sentimos como un poquito afectados. Entonces la idea es, como lo decíamos hace un rato, tratar de regular esas emociones, que el cerebro se oxigene, ¿cierto? Y que haya un poquito de calma para afrontar, digamos, esos momentos críticos. Entonces, vamos a estar espalda recta, pies juntos, pero no cruzados, ni manos cruzadas, ¿cierto? Lo más cómodos que podamos en esta posición y vamos a inhalar y yo les voy a contar la inhalación durante 5 segundos. Entonces, inhalamos profundamente, llevando el aire abajo del ombligo, ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, sostenemos ahí, 1, 2 y exhalamos muy despacio apretando la panza como lo ven en la figura, 3, 4, 5, 6, 7, nos quedamos sin aire por 1, 2, inhalamos profundo, 2, 3, 4, 5, sostenemos por 1, 2 y exhalamos otra vez apretando la panza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inhalamos otra vez, 2, 3, 4, 5,
Sostenemos el aire y exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedamos ahí y terminamos. Digamos que es muy cortito. La idea es que ustedes puedan, mientras les cuento otras cosas, intentar hacerlo solitos y solitas. Estos ejercicios de inhalación y exhalación, estos ejercicios de respiración consciente, nos ayudan también, digamos, a dejar de pensar en la cosa que nos está preocupando o digamos, superar un temor o un tipo de emoción rápidamente. Sin embargo, este tipo de actividades son parte, digamos, de actividades más gruesas, más complejas, como son la meditación. Este ejercicio es como el ABC, el A del ABC de la meditación, y es como la primera entrada para, digamos, como calmar los pensamientos que se nos vienen y nos invaden la mente y no nos dejan, digamos, como estar tranquilos para resolver la cosa que tengamos que resolver, ¿cierto? Con hacer estos ejercicios durante 5 minutos cada día, con esta respiración 5 minutos cada día, o por ejemplo dividirlo 3 en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche, e ir aumentando los tiempos, vamos a lograr, digamos, adquirir una herramienta muy eficiente para la autorregulación emocional, que finalmente es el objetivo frente al manejo del estrés, o frente al manejo de la ansiedad, o frente al manejo de otras, digamos, trastornos o altibajos emocionales que podamos tener. En el caso de hoy, estrés y ansiedad. Estos ejercicios también es bueno acompañarlos con ejercicios de estiramientos, ¿cierto? Como lo decía Catherine, pues digamos que hay como hay que hacer un entrenamiento, pero no son entrenamientos tampoco súper complejos, y sí realmente nos ayudarían y nos aportarían mucho en el tema de la autorregulación emocional. No sé qué quisieran decir más mis compañeras. Gracias, Catherine. Y digamos que no, para terminar, digamos, esta parte de este espacio, esta primera parte, invitarlos nuevamente a que diariamente y por estos días que es tan habitual que estemos tensionados o que podamos generar estados ansiosos, invitarlos a que puedan durante el día, en algún momento del día, poder hacer una valoración de esos pensamientos con 2 o 3 pauticas que son muy simples, poder registrar o escribir si esos pensamientos que son tan recurrentes y están afectando son reales. Si son reales, si son útiles, si están siendo útiles esos pensamientos y qué tipo de pensamientos son. Son esas 3 cositas con las que quería terminar, y no sé, es mi compañera Catherine. Pues igual el ejercicio de respiración pues ayuda precisamente pues como a regular la respiración, que es uno de los procesos que se altera ante situaciones como el estrés y la ansiedad, ¿no? Entonces ya cuando logramos equilibrarnos a ese nivel, pues logramos tener un poco más de calma, como lo expresaba Karin y Angeli, pues para poder resolver esa situación que muchas veces por un manejo inadecuado, como se los decíamos durante la presentación, nos bloqueamos y tendemos a generar es más comportamientos desadaptativos que algo adecuado para la situación que se nos presenta. Entonces, básicamente esa era como nuestra intención, como se los mencionamos desde el principio, poder abordar y afianzar algunas herramientas básicas para poder manejar estas dos situaciones que se nos presentan de manera constante, creería yo que a todos, y que muchas veces, aún teniendo las herramientas allí, no logramos, digamos, afrontarlo de la mejor manera. Entonces, por eso les decíamos que este tipo de espacios, pues también nos permite difundir a ustedes precisamente esa información que consideramos obviamente es muy importante, porque si bien es cierto la salud física con todo este tema del COVID-19, pues es importante, obviamente no debemos descuidar la salud mental, que también, como les hablábamos hace un momento, pues es fundamental
para la manera en cómo afrontamos las diferentes situaciones que se nos presentan. Hola, estoy intentando compartir la pantalla. ¿Me cuentan si ven la presentación, por favor? Sí, señora. ¿Ya se ve? Estamos viendo. No, creo que todavía no. Sí logro ver tu pantalla, pero no se ve la presentación. Ok, ya voy. Ok. Segundito. Bueno, y como segunda parte, entonces, en este espacio, socializaremos con ustedes la presentación de la ruta de atención y de los servicios prestados por el área psicosocial, por el área de psicología de la Universidad Pedagógica. ¿Ya se ve? No, La señora. presentación no, señora. ¿Y ahora? Ya la tengo en pantalla completa. Ya se ve. Bueno, esta ruta de atención por psicología, como ustedes lo ven, es digamos, una ruta muy sencilla en cuanto a que cualquier miembro de la comunidad universitaria puede acceder a ella identificando una situación en cuanto a, digamos, problemas de ansiedad, de estrés, depresión, dificultades en las relaciones de pareja, familiares, bueno, etcétera. Y cualquier miembro de la comunidad universitaria puede acceder a la atención por psicología a través del correo atencionpsicosocial@pedagogica.edu.co. En un momento lo van a ver. Está, como lo dice en el segundo punto, los actores de la comunidad universitaria y la subdirección de bienestar universitario. La siguiente, es decir, las solicitudes que lleguen a este correo van a llegar al área de psicología y ahí pues se establecen los espacios de escucha y atención, se reciben los correos, las solicitudes y se distribuyen entre las psicólogas de la subdirección. Si hay algún problema, alguna dificultad que tengamos que resolver dentro del caso, como violencia intrafamiliar, algún tema de conducta suicida o algunos otros aspectos que no son parte no porque no sean, digamos, de temas psicológicos, sino que nosotros somos un servicio de atención, digamos, no hospitalario, no somos una EPS, hacemos más un servicio de orientación dentro de la comunidad educativa. Entonces, cualquier un caso que tenga, digamos, como un revestimiento donde haya necesidad de hacer más procesos, serán notificados y canalizados de acuerdo a las necesidades del mismo caso. En el cuarto punto se hace la valoración por psicología, se implementan los protocolos que nosotros tenemos un consentimiento informado, hacemos nuestros registros dentro de las bases de datos, etcétera, etcétera. Y digamos que el caso sigue de acuerdo a las necesidades del caso en sí mismo y pues en un proceso de orientación, seguimiento y seguimientos, es decir, dejamos tareas como por ejemplo eso, aprender a hacer la respiración y otras actividades, digamos, que pues no nos vamos a poner a definir ahora, y la otra sería como el cierre del caso. Si quiere otra, puede continuar. Bueno, entonces respecto a actores, pues toda la comunidad universitaria, como lo decía Karin, estudiantes, docentes, administrativos, ¿cierto? Que están allí inmersos en la institución.
Entonces se conoce el caso, se hace la remisión al área psicosocial, digamos que de manera presencial pues se haría puntualmente en el GOAE, pero pues en este momento por el tema de la virtualidad lo estamos haciendo a través del correo, que es atencionpsicosocial@upn.edu.co. Allí, digamos, la persona, el estudiante que tenga requerimientos, simplemente redacta un correo con unos datos básicos como su nombre, su carrera, la edad, el número de cédula, el número de código estudiantil y una breve descripción de la situación por la cual considera requerir acompañamiento. Entonces allí esta información ingresa a una base de datos. Nosotras luego generamos la asignación de casos, luego cada psicóloga se comunica con la persona que requiere la orientación. Allí se utilizan pues diferentes herramientas, digamos, de redes sociales, ¿no? Entonces, digamos que eso hasta cierto punto ha generado pues algunas limitaciones, pero digamos que es lo que hemos visto como contingencia que podemos implementar en este momento, lo que es la teleorientación. Entonces, desde allí establecemos un contacto con la persona que requiere la orientación y de acuerdo pues ya como tal a la situación que lo aqueja, se establece una serie de acuerdos dentro de la misma orientación, una serie de acciones y ejercicios enmarcados dentro de la misma corresponsabilidad, de apoyo pues precisamente como a la resolución de esa dificultad que en ese momento aqueja pues al estudiante. Una corrección. El correo es atención psicosocial pedagógica.edu.co. Se lo enviaremos corregido, por favor. Es pedagógica. Atención psicosocial @pedagógica.edu.co. Sí, listo. Ah, bueno. Entonces, como mis compañeros mencionaban hace algún momento, nosotros hacemos la recepción de aquellas solicitudes o remisiones que lleguen a través de este correo. Entonces, hay algunos indicadores a tener en cuenta, ¿cierto? Cuando se hacen, por ejemplo, remisión de algún caso, de alguna situación de alguna compañera o compañero. Entonces, digamos que comportamentalmente, digamos que en la presencialidad vemos como a veces el autoaislamiento, la inasistencia, el descuido a veces en la apariencia personal, a veces la presencia, ¿cierto?, de agresión o de maltrato que a veces logramos identificar, ¿cierto? Pero además de eso, algunas situaciones o alteraciones que se puedan estar presentando en este momento, como aquellas de que, por ejemplo, mis compañeros dejaron de asistir o que ya no se conectan o que me han contado que están pasando por una situación y les cuesta un poco acercarse directamente a psicosocial. Es importante que todos tengamos ese ejercicio corresponsable de poder tienen en algún momento a quien consideremos deba ser atendido por el área psicosocial, por el área de psicología. En ese orden de ideas, entonces, el compañero que va a remitir o la compañera o la docente debe escribir un correo informando de la situación, informando los datos de ese compañero y nosotros de manera asertiva y de manera responsable hacemos el acercamiento pertinente para poder verificar la situación. Y es allí donde se activa y se habilita la ruta de atención para poderle prestar desde la teleorientación, digamos que todo el proceso y algunos elementos que lo puedan ayudar a poder tramitar la situación. ¿Seguimos con la presentación? Sí. Dentro de... Ok, sigue. Sigue. Adelante, Karen, tranquila. Bueno, ok. Como ustedes preguntaban a dónde se pueden dirigir en casos de emergencia, hay diferentes tipos de emergencia. Sin embargo, pues en esta presentación hay algunas líneas que hemos, verificado para atender estas emergencias. Una reciente es la 192, opción 4 en salud mental del Ministerio de Salud, la línea 123 de emergencia, que es a nivel nacional,
línea 106 de atención psicosocial. Estas líneas son, digamos, digamos, importantes en la medida en que hay alguna crisis muy concreta de salud mental, en donde, digamos, la persona no puede ser controlada por nadie, hay un riesgo de autolesión para ella o de lesiones para otras personas. Como les decíamos, nosotros no podemos desde la universidad, digamos, activar esta serie de atenciones, pues porque no tenemos esta capacidad. De atención a emergencias. A veces es necesario llamar a la línea 123 porque pues se va a necesitar una ambulancia, trasladar a la persona, calmar a la persona, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos, para temas de violencia contra la mujer está la línea púrpura. Respecto a temas de consumo de psicoactivos está la línea psicoactiva. Frente a temas de violencias intrafamiliares está la línea de comisaría de familia que está allí. Y también la EPS en la que se encuentra adscrito, digamos que tiene, digamos, el deber de atender a la persona en estos aspectos. Por ahora esta sería como toda la presentación. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente generamos el espacio para los asistentes en caso de que tengan una nueva pregunta, algún comentario particular. Bueno, parece que no. En este sentido, les agradecemos una vez más por su asistencia y participación a la jornada del educador matemático, particularmente con esta información en torno al manejo del estrés y la ansiedad, lo cual nos encarga bastante en nuestra condición actual de confinamiento. Por otra parte, aprovecho para invitar a los asistentes a la siguiente actividad que iniciará a las 4 de la tarde mediante el link que se les ha compartido por correo, titulada Diálogos sobre educación en tiempos de emergencia en la licenciatura en matemáticas, resultados de una encuesta a estudiantes de la misma. Una vez más, gracias a los asistentes también por asistir, puesto que esta masiva asistencia pues es lo que nos permite mantener estos espacios. No siendo más, que tengan todos una muy buena tarde. Gracias, profe, gracias por su invitación, gracias por también la asistencia de todos y de todas al espacio. Igual recordamos que estamos atentas a cualquier solicitud de requerimiento que podamos nosotras apoyar, ¿sí? Dentro de las condiciones en que estamos, ¿cierto? Y que podamos atender. Gracias a ustedes y que pasen una buena tarde. Les agradecemos la atención y esperamos que hayan sido pues útil para ustedes la información. Que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Esperamos que de verdad haya sido útil y acuérdense, atención psicosocial @pedagógica.edu.co. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por este taller.